El artículo 8A de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cuando uno habla de dividendos, o cuando uno habla de la cúcara, mácara, pipirijue, cuando uno habla de ese tipo de cosas súper importantes en una empresa, y es en serio, súper, extremadamente importantes, hay que pensar en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Como cuando uno habla de la compraventa, hay que pensar en el Código Civil, hay que pensar en el Código de Comercio. Cuando uno habla de sueldos y salarios, hay que pensar en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Seguro Social, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno va a hablar de utilidades, dividendos, la cúcara, etcétera, etcétera, de esos aspectos del capital contable, hay que pensar en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y bueno, el artículo 8A de esta Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice: el ejercicio social de las sociedades mercantiles coincidirá con el año de calendario. Esta fue una reforma impulsada por el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Anteriormente, esta reforma, si no mal recuerdo, fue en el 80, no, en 89 no, ha de haber sido 90, 91, por ahí. Anterior a esta reforma, el artículo 5 del Código Fiscal, perdón, el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación definía el ejercicio fiscal como lo conocimos muchos de nosotros allá en aquellos años: ejercicios regulares, ejercicios irregulares, el regular que siempre que tuviera 12 meses y el irregular menos de 12 meses. Y los 12 meses eran 12 meses, nada de que de enero a diciembre. Entonces yo podía iniciar el 1 de junio y terminar el 31 de mayo. Podía iniciar el 1 de septiembre y terminar el 31 de agosto del siguiente año. A eso se le llamaban ejercicios montados. Cuando la reforma de 1987, referente al reconocimiento fiscal de la inflación, en donde desaparece el costo de lo vendido como deducción y inicia la deducción de las compras, las adquisiciones, yo pensaba, decía, ¿hasta cuándo van a quitar el, el, o van a reformar el artículo 11 del Código Fiscal? Porque era muy bonito, yo lo llegué a hacer, muy bonito decir: a ver, ¿cuándo voy a cerrar mi ejercicio? No, pues ahora en julio. Entonces habría otra empresa, eran empresas hermanas, para nada en ese tiempo existían los famosos precios de transferencia, no había nada de eso todavía. Entonces decía, y aunque existiera, pues ¿qué tiene? Entonces decía, la empresa que cierra en junio, creo que dije junio, ¿sí? La empresa que cierra en junio, habría otra que cerraba en agosto, por decir algo. Entonces, en junio, la empresa 1 le compraba a la empresa 2. ¿Cuánto traía de utilidad? Pues 1 millón, cómprale 1 millón. Y le compraba el millón, se inventariaba y no pagaba impuesto a la renta, ni siquiera coeficiente de utilidad para pagos provisionales, porque lo mataba con esa compra. Junio. Luego en julio, la otra empresa cerraba en agosto. En julio o en agosto le volvía a regresar lo que le había comprado, vendiéndoselo ahora a ella, y luego le vendía también. ¿Para qué? Para que la otra empresa que cerraba en agosto, palo, le pegaba también a la pérdida. Y así nos íbamos jugando por século seculorum. Entonces, el detalle aquí es, ¿hasta cuándo iban a reformar el artículo 11? Se veía tan obvio lo que se podía hacer con ese famoso artículo 11 del Código Fiscal, que el señor Salinas de Gortari, repito, por 90, 91 más o menos, rájale, reformó el artículo 11 del Código Fiscal a como está ahorita, diciendo que el ejercicio fiscal deberá de coincidir con año calendario. Y dije yo, estos canijos se me hace que reformaron el código
pero el fundamento jurídico se encuentra en la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Ese se les fue? No, no se les fue. Sucede que en el mismo decreto de reforma al Código Fiscal venía reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles y palo, canijo. Aquí tenemos el 8A diciendo: el ejercicio social de las sociedades mercantiles coincidirá con el año de calendario, lo empataron con Código Fiscal, etcétera. Salvo que las mismas queden legalmente constituidas con posterioridad al 1 de enero, lo mismo que dice el Código Fiscal, entonces su primer ejercicio será irregular, porque no comprenderá 12 meses, pero sí terminará el 31 de diciembre. Entonces, tal cual quedó la Ley General de Sociedades Mercantiles. Luego, en un segundo párrafo, dice: en los casos en que una sociedad entre en liquidación o sea fusionada, en esos años la escisión todavía no existía. Al menos en México todavía no existía, en otras partes del mundo sí existía. Estados Unidos existía la decisión, pero en México no. Entonces, únicamente me lo manejaron como en los casos de liquidación, o sea, o de fusión, también estaremos ante ejercicios irregulares, sin ningún problema, nada más. Bueno, y la pregunta es: ¿y en la escisión? Ahora, ¿eso qué tiene que ver? No tiene que ver nada. Pero si echamos a volar un poco la mente maquiavélica de algunos por ahí, pudieran sacarle algo de jugo. No lo sé. Yo nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer. Pero bueno, la decisión, ahí les ha faltado incluirla. Fíjense ustedes, tan es así que la misma Ley General de Sociedades Mercantiles y hace referencia al artículo 11, aquí está en el segundo párrafo, dice: o se fusiona y se considera que habrá un ejercicio durante todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación, debiendo coincidir este último con lo que al efecto establece el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación. Sabemos perfectamente bien que en un ejercicio de liquidación, si por ejemplo tenemos el caso de Fundidora de aquí en Monterrey, cuando se liquidó la empresa Fundidora de Monterrey, duró varios años el ejercicio de liquidación, y sabemos que el ejercicio de liquidación puede durar un periodo X, o un mes, o una semana, o un año, o 2 años, o 3 años, los que duren, y será un solo ejercicio de liquidación. Entonces, esas son excepciones a la regla general respecto al ejercicio fiscal. Lo dice, lo establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, empatado por ahí con el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación. Empiezo a entrar a un tema algo un poquito escabroso, que sí me gustaría, si tienen ustedes algún comentario al respecto. Si hubiera pérdida del capital social, deberá ser reintegrado o reducido antes de hacerse repartición o asignación de utilidades. Ojo, si traemos pérdidas acumuladas y en un ejercicio tengo utilidad, venga, nos dicen los accionistas, échame las utilidades, son mías. No, primero hay que amortizar las pérdidas que traemos acumuladas. Lo mismo, si llegamos a traer utilidades acumuladas que no se han distribuido y llegamos a un ejercicio a obtener una pérdida ahí en ese ejercicio, y de repente los accionistas dicen: declaro en asamblea ordinaria que se distribuyan los dividendos de las utilidades obtenidas en tales ejercicios. Momento, primero hay que amortizar la pérdida que tengo ahorita. Pero eso es posterior, no importa. La ley dice: primero se van a amortizar pérdidas, o antes de utilidades o después de utilidades. Primero la amortización de las pérdidas, con ánimo de proteger a la empresa. Artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aquí empezamos un poquito la discusión. Dice: la distribución de utilidades solo podrá hacerse después de que hayan sido debidamente aprobados por la Asamblea de Socios Accionistas los estados financieros que las arrojen. Por ahí me han llegado chismes que dicen que puede haber anticipo a utilidades. Incluso en
en un diplomado ahí en la facultad hay una contadora asidua al diplomado